¿Listo? Vamos a leerlo frente a la Biblia. Levítico 27, 30. Amén. Dice la palabra del Señor: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Estamos bien? 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Esos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos dirija en su santa y bendita palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, Dios todopoderoso y eterno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, mi Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres grande, bendito y alabado Dios. Te pedimos que nos hables a nuestras vidas, a nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, y ya lo corrijo aquí. Coloco bien lo que es Levítico, capítulo 27, el versículo número 30. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces, una de las cosas que nosotros miramos siempre por la palabra del Señor es que el Señor es ordenado en todo. Amén. Nada se le pasa al Señor. Todo lo que el Señor dice es santo y perfecto. Aleluya. Cuando nosotros miramos acerca de lo que es las finanzas en la iglesia, hermanos, tenemos que entender que siempre hay un propósito divino para la iglesia, en el cual nosotros tenemos que aprender a obedecer, porque lo que Dios establece es bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Como decíamos inicialmente, nadie quisiera dar nada, hermanos. Amén. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos como seres humanos, porque desafortunadamente hoy en día aparecen unas filosofías y aparecen una situación en las cuales nadie quiere dar nada, sino que todo se lo den. Hasta eso hemos llegado hoy en día. Gloria al Señor. El mundo se debate en que todo lo quieren regalado. Amén. Si usted, por ejemplo, mira situaciones que se ven en la calle, la gente quiere siempre recibir, pero no quiere dar. Gloria al Señor. Usted le puede decir a una persona: necesito que usted aporte tal cosa. Ah, no, yo de dinero si no hay, no voy a dar. Pero si se le dice a la persona: van a estar regalando algo, la gente corre hacia allá, porque la gente quiere regalar. Es decir, lo que estábamos viendo al comienzo de este mes es que el hombre no entiende que todas las cosas son de Dios. A Él le pertenece todo, los cielos y la tierra, todas las cosas que hay en el mundo son de Dios, y que nada de nosotros, digámoslo así, nada tenemos, porque todo le corresponde a Él. Cuando el hombre entienda esto, hermanos, podemos decir entonces que como yo no soy dueño de nada, simplemente soy un administrador, yo tengo que aprender a obedecer lo que el Señor manda, y como consecuencia de obedecer, entonces Dios me va a bendecir más. Gloria al Señor. Aquí, cuando leemos Levítico 27:30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Eso está en la ley. Hoy la gente pelea: no prediquen sobre los diezmos porque eso es de la ley. Pero vamos a mirar por la palabra del Señor que los diezmos no son de la ley.
Dios estableció los diezmos porque vio que era cosa buena. Amén. Mirando entonces, hermanos, ¿quién fue el primero que dio ofrenda para Dios? Ya lo vimos. ¿Quién? Bueno, primero estuvo Abel, ¿no? Pero bueno, no era un diezmo, era una ofrenda. Pero el primero que dio diezmos fue Abraham. Dese cuenta que Dios no había pedido nada. Y Abraham, estamos hablando de la dispensación de la promesa. Esa dispensación de la promesa es porque Dios le prometió a Abraham bendición para su descendencia. Y Abraham, siempre agradecido con Dios, él salió de su corazón que todo lo que Dios le ha dado, de ahí sacaría el diezmo por agradecimiento a Dios. Así que cuando uno entiende que uno da para Dios por agradecimiento, no para que Dios me dé, porque recuerde que Dios no es un banco. Hay muchas denominaciones y muchos predicadores, y ya los he dicho acá, el hombre no puede pactar con Dios. El que pacta es Dios con el hombre. Recordemos eso. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Y Dios promete cosas grandes. Pero el hombre no puede pactar con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es mentiroso. Porque el hombre no cumple. Por eso cuando dicen a la gente en algunas iglesias, venga y pacte con Dios, que Dios le va a dar más, ese es el engaño más grande, porque eso es antibíblico. Entonces cuando miramos que el origen del diezmo nace de Abraham, que nació del corazón, aleluya, y que Dios, cuando ya viene Moisés y le coloca las leyes para el pueblo de Israel, Dios lo establece como un mandamiento para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el diezmo, eso es una bendición, hermanos. Gloria al Señor. Así que el propósito, bajo la ley levítica, se entregaban los diezmos a los levitas para su manutención, y ellos a su vez tenían el mandato de pagar el diezmo de lo que habían recibido, tal como lo indican las palabras del Señor instruyendo a Moisés. Dice en Números 18:26, verifiquemos, dice que me haya equivocado otra vez y no quiero quedar mal. Números capítulo 18, verifiquemos porque siempre predicamos lo que dice la Biblia y no queremos que diga un versículo que no sea ese. Números 18, el versículo 26 dice, amén, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda medida a Jehová el diezmo de los diezmos. Gloria al Señor Jesús. ¿Había escuchado usted el diezmo de los diezmos? Bueno, se lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Dios estableció, hermanos, que de todos los frutos que recibiera el pueblo hebreo debía sacar el diezmo y traérselo a los levitas. Amén. ¿Por qué los levitas? Porque recordemos que de las 12 tribus, gloria al Señor, amén, 11 recibieron heredad, pero hubo una familia, un hijo, gloria al Señor, que no recibió heredad, que fue la tribu de Leví. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios escogió a la tribu de Leví como los sacerdotes para ministrar en el tabernáculo. Entonces, como ellos eran los sacerdotes y de ahí salía también el sumo sacerdote para que ellos ministraran en el santuario, Dios estableció, les voy a repartir la tierra prometida a las 11 tribus de Israel, pero a los levitas no les voy a dar tierra. Entonces ellos se van a encargar de ministrar en el tabernáculo, de hacer todos los sacrificios para el perdón de los para la expiación de los pecados, pero como ellos no tuvieron heredad, ¿de dónde o cómo se van a alimentar ellos? Entonces se van a alimentar de los diezmos que traigan las 11 tribus restantes y se la van a traer ¿a quiénes? A los levitas, los sacerdotes. ¿De qué iban a vivir los levitas? De los diezmos de las otras 11 tribus. Amén. Pero ¿qué sucedía? Que también
dentro de la tribu de Leví, gloria al Señor, había un sumo sacerdote, que era el que ministraba. Entonces los sacerdotes levitas, que eran los que recibían todos los diezmos de las 11, no se iban tampoco a quedar sin diezmar, porque el mandamiento de la ley era para todas las tribus. Entonces, ¿qué hacían los levitas? Ejemplo, están los sacerdotes levitas. Ellos reciben los diezmos de los diezmos de todas las 11 tribus. Y cuando ellos recibieran los diezmos de las 11 tribus, de esos diezmos sacaban el 10% de esos diezmos para entregárselos al sumo sacerdote. Eso se llama diezmo de diezmos. Gloria al Señor. Amén. La pregunta es, ¿eso mismo hace la iglesia ahora? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, sí. Porque cuando en la congregación está el pastor, gloria al Señor, predicando la palabra del Señor, aleluya, y los hermanos traen los diezmos voluntariamente, los diezmos son voluntarios en obediencia a Dios. Recuerden, una iglesia de sana doctrina, una iglesia que predique salvación, gloria al Señor, jamás está empeñada en revisar a los hermanos si diezman o no diezman. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la relación es entre usted y Dios. En otras palabras, ¿usted quiere bendición de Dios? Obedezca la palabra. Amén. Si usted no obedece, si usted dice, no, yo no diezmo porque a mí me parece que no, nadie le va a pelear, nadie le va a decir nada. Eso es su relación con Dios. Amén. Pero cuando en la iglesia los hermanos entendemos que es una bendición de Dios todo lo que recibimos y sacamos entonces los diezmos, cuando aquí entonces se hace la sumatoria de los diezmos que le entran al pastor, amén, el pastor debe sacar el diezmo de esos diezmos que recibió de la congregación, amén. ¿Y para dónde van esos diezmos de diezmos? Esos diezmos de diezmos van a una tesorería nacional. ¿Para qué? Para que esos dineros que llegan a la tesorería se recauden y con eso ayudan al sustento de los obreros nuevos que están saliendo al ministerio. Amén. Así es que todas las congregaciones tenemos que cumplir con lo que está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, cuando miramos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se habla acerca de lo que es los diezmos. Hay gente que dice los diezmos en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos, pero cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, por ejemplo, 1 Corintios 9:9, vamos a revisarlo. Dice que también esté por ahí mal el versículo y no quiero aquí quedar mal. 1 Corintios 9:9 dice la palabra del Señor: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿A qué se refiere no pondrás bozal al buey que trilla? Sencillamente se está refiriendo, hermanos, a que el predicador, el apóstol, tiene el derecho de comer y tiene el derecho de vivir. Amén. Por ejemplo, vamos a leerlo completamente. 1 Corintios 9. Miren lo que Pablo escribe, porque hay una situación que se presenta en Corinto. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Dice: no sois vosotros mi obra del Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué quiere decir? Muchos decían que Pablo no era apóstol, y Pablo dice: bueno, ¿y ustedes qué son? Si yo a ustedes les he predicado la palabra y vea, en otras palabras, me los he ganado para Cristo. Y dice aquí, verso 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa.
¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Por qué? Porque es que Pablo, a él le enviaban ofrendas, a Pablo le daban diezmos, las congregaciones. ¿Por qué? Porque eso es una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces Pablo decía, o sea que porque yo soy apóstol, ¿tengo derecho a comer o no? Porque yo soy apóstol, ¿tengo derecho a beber o no? ¿Ustedes qué dicen? Porque la gente no quería aportar, no quería dar. Y dice el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también nosotros apóstoles. Vean lo que dice Pablo. Inclusive hasta Pablo habla aquí de que los apóstoles otros eran ¿qué? Casados. Vean, hoy usted está aprendiendo otra cosa. La Biblia enseña que los apóstoles eran casados. No se sabe a ciencia cierta si Pablo era casado o no. Muchos dicen que era viudo. Amén. Pero aquí Pablo está también mirando o enseñando acerca de los derechos que tiene un apóstol. Uno, de devengar un salario, de devengar una entrada, un ingreso. ¿Para qué? Para comer y beber. Y también tiene derecho a ¿qué? A tener una hermana como esposa. Ejemplo, ¿mi esposa es hermana, sí o no? Claro, ella es hermana en Cristo. La hermana Ruth, esa es mi esposa, esa es hermana en Cristo. Entonces Pablo le está diciendo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles. Ya, nosotros apóstoles también tenían su esposa. Y dice, y los hermanos del Señor y Cefas, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Verso 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y lo que está diciendo Pablo, o sea, yo tengo unas ovejas, las crío. La pregunta es, ¿no tengo derecho a quitarle la lanita a las ovejas y venderla y sacar un dinerito? ¿No tengo derecho a que las cabritas produzcan leche y de la leche venderla y obtener un dinerito? Eso es lo que está diciendo Pablo, porque a él le criticaban todo. Como hoy en día critica a la gente, los pastores recibiendo diezmo, llenándose de plata, etc. Era el mismo problema que había en ese entonces. Y dice acá, verso 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Es un mandato del Señor. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿A qué se refiere eso? Gloria al Señor. Los bueyes eran utilizados para trillar, para usarlos para la yuta, para pisar el trigo. Los bueyes eran utilizados para muchas cosas en la agricultura. Y la pregunta que hacía Pablo es, bueno, ¿y esos bueyes tienen derecho a comer? ¿Tienen derecho a beber? Y es un mandato de Dios con una proyección al trabajo del predicador, al trabajo del apóstol, al trabajo del patriarca. Y Dios dijo, no le pondrás bozal al buey que trilla, es decir, no le vas a tapar la boca. ¿Se imagina usted un buey trabajando todo el día, que usted le ponga un bozal al novillo, al toro, y el toro con sed y con hambre queriendo comer después de una labor ardua, y usted le pone un bozal para que no coma? ¿Será eso justo? No, hermanos. Entonces Pablo está diciendo aquí, no, Señor, todos tenemos derecho. ¿A qué? Vean lo que dice el versículo 12 y 13. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Verso 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? En otras palabras, el que predica la palabra
debe comer de lo que entra en la congregación. Amén. Porque de eso vive el pastor. Ahora, pregunta, ¿de qué vivían los levitas si no tenían heredad? De los diezmos que traían las demás 11 tribus. Por eso, hermanos, vea, Dios tiene un plan financiero preciso, exacto. ¿Por qué? Porque el que diezma, mi hermano, tiene bendición. Amén. Y esas bendiciones que Dios les da y que ellos reciben y que de ahí sacan el diezmo, esa bendición será una bendición ¿para quién? Para el pastor y para su familia. Gloria al Señor. Y si el pastor saca el diezmo de diezmos y lo envía a la Tesorería Nacional para que otros obreros que están saliendo del ministerio sean sustentados con ese dinero, usted está contribuyendo tanto al bienestar del pastor, bienestar de la familia, como al bienestar de otros pastores que están predicando la palabra. Y si usted de pronto no va a las montañas, no va a los pueblos, no va a las ciudades, usted no vaya a predicar, pero se está contribuyendo para que la predicación se lleve por otras partes, por parte de los obreros. Gloria al Señor Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que, hermanos, 1 Timoteo 5, versículo 18. Miren lo que dice esto, hermanos. 1 Timoteo 5, 18. Dice la palabra del Señor. Pues la Escritura dice, vuelvo a repetir lo que acabamos de leer, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Así que, por ejemplo, nuestro hermano Eric se levanta temprano, hacer sus labores, ahí están todos sus elementos para el día, etcétera. Gloria al Señor. Y él trabaja, y como yo a veces le he dicho a mi esposa, yo no me aguantaría ese calor. Si no me aguanto este calor que está haciendo ahorita, hermanos, ¿cómo da ese calor que hace allá, hermano, en ese lugar de trabajo? Con la llama y bueno, todas esas cosas, uno lo siente nomás ahí. Es un trabajo arduo, ¿cierto? Y yo he visto que las personas que tienen, por ejemplo, ese trabajo, como los demás, tienen que estarse hidratando, ¿cierto? Porque pues comienzan a sudar. La pregunta es, ¿no es digno de que después de tanto trabajo, mi hermano, usted reciba una bonificación, un salario de lo que usted hace, hermano? Claro, todo el que trabaja, dice la palabra del Señor, digno es el obrero de su salario, gloria al Señor. Así es que cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de lo que es el ministrar en la iglesia, de predicar la palabra del Señor, de ministrar aquí en el altar, gloria al Señor, de hacer los cultos, de ir a visitar, de ir a evangelizar, de hacer trabajos que el pastor le corresponde, mi hermano, pues es digno que ese obrero reciba su salario, gloria al Señor. ¿Y de dónde viene esa bendición, hermano? De las bendiciones que traen los hermanos, en este caso es el diezmo, gloria al Señor Jesús. Amén. Por eso, hermanos, recordemos rápidamente que en la Biblia el primero que diezmó fue Abraham, gloria al Señor. Abraham, llamado el padre de la fe, y a quien Dios le hizo promesas, gloria a Dios. Y no estábamos, vuelvo a repetir, en los tiempos de Abraham no estaba la ley todavía. Era el tiempo de la promesa, gloria al Señor. Posteriormente, cuando Jacob iba huyendo de su casa por el problema con su hermano Esaú, en el paraje donde Dios se le aparece, hace un voto diciendo, si fuere Dios conmigo. ¿Por qué se llama un voto? Recuerde, porque nació de él. Amén. Nació de él. Y prácticamente él dice, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28 del 20 al 22. Por eso, hermanos, estos grandes hombres de Dios, patriarcas, nos enseñaron, hermanos, que dar para Dios es una bendición.
y como les decía alguna vez, cuando ustedes se pueden estudiar, a profundizar, por ejemplo, la vida de Abraham, la vida de lo que fue Jacob, amén, fueron supremamente ricos, hermano. Gloria al Señor. Y la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿enseñó Jesucristo sobre el diezmo? Amén. La pregunta es: ¿Jesucristo diezmaría? Hablando ya del tiempo de la gracia. Gloria al Señor. Dice: cuando él habló a los fariseos enjuiciándolos por su manera hipócrita de diezmar, porque daban el diezmo de lo menos representativo, como la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué quiere decir? En los tiempos de Jesús estaban todavía en el tiempo de la ley. Recuerden, mi hermano, que la ley comienza desde el monte Sinaí con los mandamientos de Dios para Moisés y para el pueblo hebreo, y la dispensación de la ley termina con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué etapa comienza ahí? El tiempo que estamos viviendo, la dispensación de la gracia. Hoy estamos todavía en el tiempo de la gracia, hermano. Gloria al Señor. Pero la pregunta es: ¿y Jesús entonces diezmó? Que es la pregunta que nos hacíamos. Gloria al Señor. Miremos lo que dice Mateo capítulo 23. Y vamos a discernir, y creo que con esto hoy ya damos por finalizada y queda pendiente la enseñanza para el día domingo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 23, dice la palabra del Señor, el versículo 23 y 24. Jesucristo está haciendo una enseñanza, hermanos, acerca del problema que había con los escribas y los fariseos. Amén. Recordemos quiénes eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran los hombres que estaban al lado de los sumos sacerdotes. Los escribas eran los que estaban siempre anotando todo lo que era la ley, porque se llamaban escribas, porque conservaban los escritos, escribas. Recuerden que en los tiempos anteriores, ¿cómo se conservaban las escrituras? Era escribiendo, reescribiendo, porque los papeles o los papiros se iban dañando. Entonces, para conservarlos, había escribas que volvían y escribían lo que ya estaba escrito en papiros nuevos para que se conservaran. Y ellos, obviamente, al escribir, se conocían la ley de memoria. Y aparte estaban los fariseos. Los fariseos eran los de la religión judía de la época. Eran de los que se llaman los ortodoxos. Eran exigentes en la ley, pero el Señor los llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de la ley, decían que cumplían la ley, pero eran gente que no tenían misericordia, que no tenían fe, eran gente que eran injustos. Entonces aquí encuentran que el Señor les dice, Mateo 23, 23, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que eran judíos, ¿no? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ellos diezmaban lo más poquito de la menta, de esas ¿cómo se llama esto? Hortalizas, de esas cosas que salían de la tierra. Ellos diezmaban de todo, ya, la menta y el eneldo y el comino. ¿De qué sacaban que diezmaran? Dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El Señor les decía: hipócritas, sí, ustedes diezman, pero ustedes en su forma de diezmar, ustedes lo que están haciendo son volviéndose personas que no tienen justicia, no hacen justicia, no tienen misericordia, y aparte de eso no guardan ni tienen la fe. ¿Por qué? Porque eran radicales en la ley. Pero el Señor les dice algo al final, dice: esto era necesario hacer. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe. Y vea lo que dice ahí: sin dejar de hacer aquello. Es decir, mire, ustedes diezman, sí, pero ustedes no tienen ni fe ni misericordia. Ustedes no tienen piedad de nadie.
prácticamente ustedes están haciendo lo que Dios no ha mandado. Su corazón está dañado. Sí, ustedes diezman, pero ustedes no tienen misericordia con nadie. Entonces el Señor, ¿qué les dice? Es necesario que ustedes hagan justicia. Es necesario que ustedes tengan misericordia. Es necesario que ustedes tengan fe. Claro, corrijan eso, pero tampoco dejen de hacer aquello que es, tampoco dejen de diezmar. Entonces el Señor les está corrigiendo ahí, ¿para qué? Para que ellos sigan diezmando, pero corrijan su corazón, sean justos, tengan fe, tengan misericordia, que era lo que no tenían los escribas ni los fariseos. Imagínense, ¿por qué hablamos de esto de los escribas y fariseos? Cuando Poncio Pilatos se presenta allí ante los judíos, cuando estaban acusando a Jesús, que Poncio Pilato le dijo: vea, yo en este hombre no le encuentro que haya hecho ninguna maldad ni ningún delito, pero yo me lavo las manos. Aquí tenemos a un hombre que ha cometido pecado, y aquí tenemos a un hombre justo. Y Poncio Pilato dice: ¿a quién quiere que ustedes o que yo les liberte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y vea lo que hicieron los escribas y fariseos. Cuando le dijeron que a Jesús, dijo: suelte a Barrabás y crucifique a Jesús. Imagínense. ¿Se dan cuenta que no tenían misericordia los escribas y fariseos? Entonces es para entender que ellos estaban tan arraigados de la ley, pero estaban derechitos a la condenación, porque su corazón estaba lleno de maldad y de odio. Por eso el Señor le dice: ustedes cambien ese corazón, tengan misericordia, tengan fe, hagan justicia, claro, pero sin dejar de diezmar. Gloria al Señor. Así es que el diezmo, mi hermano, gloria al Señor, vamos a verlo, está ahí, es una bendición. Está, gloria al Señor, escrito desde antes de la ley. El Señor la reguló en la ley, y el mismo Señor Jesucristo habló de que nosotros tenemos que seguir obedeciendo lo que manda el Señor. Aleluya. El día domingo voy a continuar con esto de la enseñanza del diezmo, pero es importante, mi hermano, que usted entienda que el diezmar, gloria al Señor, es una bendición de Dios. Y con esto termino, hermanos. Gloria al Señor. ¿Quién nos da el sustento para comer? Dios. ¿Quién nos da el dinero para vestir? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da el trabajo? ¿Quién nos da la vida? Dios. Amén. Y el Señor nos dice: vea, tan sencillo, yo a ustedes les doy todo. Hasta el oxígeno que respiramos nos lo da el Señor. Amén. Pero el Señor nos dice: bueno, yo les entrego a ustedes todo. ¿Qué tienen ustedes para mí? Cuando el hombre es agradecido, Señor, como Abraham: Señor, estamos tan agradecidos porque nos has dado la vida, nos has dado bendición, nos has dado familia, nos has dado trabajo. Gracias, Señor. Pero de todo lo recibido de tu mano, vamos a darte el 10%. Amén. Eso es una obediencia a Dios, y se le da a Dios es en agradecimiento de todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso hay algo especial, hermano. El Señor nos regala el 100% en todo. Nos queda a nosotros difícil darle el 10% de lo que es de Él. Cuando usted y yo damos el 10%, ¿cuánto nos queda? El 90%, hermano. Amén. Han entendido entonces en esta noche la bendición. Dios nos da el 100%, le devolvemos el 10% y Él nos regala el 90%, hermano. Y si nosotros somos agradecidos con el Señor nos seguirá bendiciendo. Coloquémonos en pie, hermanos.